temporada 6, capítulo 8, titulado Johnny Cakes, en donde Vito y Jim se acercan en Dartford, el lugar a donde llega Vito. También vemos cómo Tony cierra un trato inmobiliario y cómo AJ busca venganza. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Johnny Cakes es un episodio que ofrece una mirada inteligente y humorística a cómo la gentrificación y el corporativismo pueden tener un efecto devastador en algunos barrios, pero los espectadores recuerdan este capítulo principalmente por otra razón, la trama de Vito y Jim. Hace 2 capítulos, Vito llegó a este lugar, escapando de Nueva Jersey con el miedo de que la mafia lo asesine después de que se revelara su secreto más oscuro, y en ese video se dijo que esta trama de Vito a muchos les molestó en su tiempo, porque en aquellos años sentían que no era realista. Sin embargo, no todos encontraron esto irreal por la misma razón. Algunos de los espectadores más intolerantes de la serie podrían haber considerado irreal que los hombres gays de Dartford fueran tan entre comillas normales. Hablan y actúan de una forma muy similar a los hombres heterosexuales de la mafia. Los escritores subrayan su similitud al conectar formalmente a los hombres homosexuales de Dartford con los hombres heterosexuales del norte de Jersey, con un gesto similar. En ambos casos, todos se lanzan indirectas como broma. Pasando a otro punto, Jim Witowski es parte integral de este episodio, incluso el capítulo lleva su nombre. Su importancia va más allá de ser el nuevo amante de Vito, es importante porque representa un ideal que Tony y AJ no alcanzan. Tony carece tanto de la autenticidad como del civismo de Jim, y AJ por su parte no hereda su heroísmo. Una yuxtaposición inicial de escenas deja en evidencia este contraste desde el primer momento. El valiente Jim corre hacia una casa en llamas para salvar a un niño. Luego cortan este acto desinteresado y heroico a una toma de Los Soprano a bordo del yate, bebiendo cerveza y eructando mientras pescan todo el día. Jim Witowski es un hombre cívico que sirve a su comunidad como voluntario en el departamento de bomberos. En cambio, Tony Soprano se preocupa por su comunidad solo en la medida en que no le impida ganar más dinero, y siempre hay dinero que ganar. La agente inmobiliaria Juliana contacta a Tony con una oferta de Jamba Juice para comprar el edificio que alberga Caputos. Tony entiende que las pequeñas tiendas familiares como Caputos son las que le dan al antiguo barrio su carácter y su autenticidad. Es lo suficientemente reflexivo como para reconocer que las tiendas minoristas corporativas tienen una homogeneidad que aplasta el alma y destruye la cultura. El señor Caputo y la anciana que entabla conversación con Tony, así como todos los demás en este barrio, perderán algo único y auténtico si se permite que empresas genéricas se instalen allí con su obsesión por obtener ganancias. Vale la pena destacar que Jim prepara sus Johnny Cakes en un pequeño restaurante independiente, en lugar de, por ejemplo, simplemente recalentar los panqueques ya preparados como lo haría en una cadena nacional de comida. Jim representa cierto tipo de autenticidad. La comunidad de Dartford es como Jim, cálida, cordial y auténtica. Quizás el antiguo barrio de Tony en Nueva Jersey fue en su día tan auténtico como Dartford, pero está siendo rápidamente absorbido por los intereses corporativos. Tony debe elegir entre alinearse con las corporaciones anónimas o con sus vecinos. El hecho de que la señora Conte no sepa que no debe mencionar el tema de Junior a Tony cuando se cruza con él en la calle solo debe impulsarlo a alinearse con las corporaciones. Patsy y Bert intentan extorsionar al gerente de una cafetería, que es parte de una cadena, pero pronto se dan cuenta de que su extorsión no funcionará en una cafetería corporativa como esta. Recordemos que David Chase ya había criticado la naturaleza genérica y nociva de las cafeterías modernas y corporativas en el segundo episodio de toda la serie, en particular por la inclusión de un logotipo que literalmente parecía una advertencia de materiales tóxicos. En ese mismo episodio, Paulie despotricó contra la aprobación de la comida y la cultura italiana y robó una cafetera de la cafetería como protesta.
En Johnny Cakes vemos que las grandes empresas no solo están haciendo pequeñas incursiones en la cultura culinaria de los gangsters, sino que están invadiendo barrios enteros. La oferta de Jamba Juice de permitir que Tony lleve la nota significa que Tony podría multiplicar las ganancias al aceptar la venta, y la posibilidad de acostarse con Juliana solo le endulza la oferta a Tony, cuyo deseo sexual ha vuelto tras una larga convalecencia. Finalmente, Tony accede a la venta, tras una negociación en la que de forma sutil pero evidente, también pone en juego el cuerpo de Juliana como parte del trato. Pero Tony incumple esa cláusula contractual no escrita. Unas tomas de cámara en el apartamento de Juliana nos dan una pista de por qué Tony se contiene de forma inusual. Recordó que Carmela fue la que le abotonó la camisa. Sin embargo, que Tony no se acostara con Juliana es algo egoísta, por más extraño que suene. Tony pensó que les hacía un favor a todos al no tener sexo con ella. Tony es un narcisista empedernido y quería acostarse con ella, pero pensó que abstenerse de hacerlo le demostraría a su esposa y familia que era un hombre mejor y cambiado. Tal vez incluso se convenció brevemente de que había cambiado, pero luego tenemos que reconocer cómo se arrepintió casi de inmediato de no haberlo hecho. Esta relación estaba destinada a mostrar cuán profundamente egoísta y delirante es Tony en este punto de su vida. Vemos lo que sucede cuando Tony se niega a sí mismo los placeres fáciles del adulterio, o sea, hacer lo incorrecto. Se ve envuelto en rabia y envidia cuando no consigue lo que quiere, pero se vuelve aún peor cuando alguien más consigue lo que él quiere. Por otro lado, hace un par de temporadas, en el episodio 7 de la temporada 4, vimos a Tony y sus compinches poner en marcha un plan inmobiliario que en apariencia habría revitalizado parte de un barrio pobre, pero en realidad no era más que una estafa para llenarse los bolsillos. Su estafa resultó en que un joven recibiera un balazo en la ingle. Puede que Tony nunca se enterara de la terrible lesión del hombre, pero incluso si lo supiera, es poco probable que se arrepintiera. Vemos una vez más en el episodio actual que al final es el dinero lo que le habla a Tony Soprano, mucho más fuerte que cualquier preocupación por proteger la integridad, la seguridad y la autenticidad de un barrio y sus ciudadanos. El capítulo antes mencionado planteó este punto de una manera trágica, con la virilidad de un hombre destruida, pero Johnny Cakes finalmente lo plantea con humor. El último minuto del episodio es algo cómico, ya que contiene muchos elementos hilarantes, como la ira descontrolada de Tony y la confusión de Patsy sobre los judíos y el jugo. Los escritores hacen una crítica bastante contundente al mundo corporativo en este capítulo, sugiriendo que las grandes empresas pueden tener un efecto tan letal en una comunidad como la mafia, pero no sentimos que nos hayan sermoneado ni que nos hayan acosado con una diatriba anticorporativa, en parte porque los escritores nos sacan del apuro con una escena tan ligera y humorística. Para terminar, hablemos de AJ. Jim realiza un acto de verdadero heroísmo cuando entra corriendo a una casa en llamas para rescatar a un niño, y se considera muy heroico porque el bombero era el símbolo americano de facto del heroísmo en los años posteriores al 9/11, cuando se emitió originalmente la serie. El hecho de que Jim arriesgue su vida a pesar de ser solo un bombero voluntario hace que su acto sea aún más heroico. AJ también quiere ser un héroe y cree que vengarse del hombre que disparó a su padre le convertiría en uno, pero AJ no tiene la madurez suficiente para reconocer realmente qué es lo que constituye un acto heroico, y quizá ni siquiera la competencia para llevar a cabo con éxito tal acto. AJ se está convirtiendo en el joven vago e irresponsable que muchos esperábamos que fuera. A Tony se le encoge el corazón al pensar en su hijo vago. La doctora Melfi intenta convencer a Tony de que la inmadurez de AJ puede ser en parte una característica de su generación. Sociologists say that 26 is in fact the new 21. Puede que sea cierto, pero si Melfi conociera a AJ como nosotros, sabría que puede ser un niño manipulador. Sin embargo, muchas veces podemos sentir compasión por él. Es evidente que le resulta difícil vivir a la sombra de Tony Soprano. Aún no ha descubierto cómo desarrollarse sustancialmente, independientemente de su padre mafioso.
como su hermana sí lo ha hecho en mayor medida. AJ empieza a sentir que la única razón por la que alguien lo toma en serio es porque es el hijo de un jefe de la mafia. También llega a la conclusión de que la única manera de ser tomado en serio es mediante un acto de violencia. Hemos visto a jóvenes en el transcurso de la serie llegar a esta misma conclusión en historias anteriores. En la segunda temporada, Matt y Shan decidieron asesinar a Chris tras sentirse emasculados en múltiples ocasiones. Y en la tercera temporada, Jackie Jr. y Dino decidieron robar un juego de cartas de la mafia. Melfi da en el clavo al decir que la generación de AJ crece en una cultura saturada de medios. Gran parte de la percepción de la realidad de AJ proviene de lo que ve en los medios. Cree que puede aprender la técnica correcta de manejar un cuchillo con una película que se proyecta en la pantalla del blockbuster y se inspira en el personaje ficticio de Michael Corleone, quien vengó violentamente el ataque a su padre en El Padrino. Con la cabeza llena de malas intenciones, AJ visita a Junior, pero AJ es más un Fredo que un Michael. De hecho, suelta su cuchillo justo en el momento decisivo, como Fredo soltó su arma al intentar defender a su padre de los sicarios. Por suerte para la familia Soprano, logran liberar a AJ antes de que lo acusen de algún delito. En una impactante escena en el estacionamiento de la comisaría, Tony y AJ se enfrentan. Cuando Tony grita que su hijo se equivocó al intentar vengarse violentamente de Junior, ambos reconocen lo ridículamente hipócrita que suena esta declaración viniendo de la boca de Tony, y este último comprende que su hijo intentará vengarse en su nombre, pero se siente decepcionado por la inmadurez de su hijo. Mientras las lágrimas brotan de los ojos de AJ, Tony acuna el rostro de su hijo y le dice lo siguiente: AJ desea desesperadamente demostrar que es varonil, heroico y formidable fuera del círculo de su padre, pero simplemente no sabe cómo. La siguiente vez que vemos a AJ está de vuelta en la discoteca. Nada ha cambiado. Cuando un cliente empieza a hablar maravillas del poderoso padre de AJ, este se da cuenta de que sigue atrapado a la sombra de su famoso padre. Esto le provoca un ataque de pánico. AJ no heredó la competencia criminal de Tony, ni sus habilidades de gestión, ni su astuta comprensión del mundo en el que vive. En cambio, ha heredado un tic en la respuesta de su sistema nervioso al estrés.